Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy buenas tardes para todos. Estamos en nuestra reunión de fin de semana. Como usted ve, tenemos varias alternativas de reunión durante toda la semana, esperando que pues en los espacios que usted tiene, de los que usted dispone, pueda hacer su propia programación. Todo esto con el fin de que mantengamos, obviamente, la unidad en la distancia y asimismo nos mantengamos siempre preparados, renovándonos, estando vigentes, recibiendo implementación que nos pueda servir para una vez que iniciemos, los que aún no lo hemos hecho, las actividades laborales, este proceso de recuperación de la normalidad. Muy bien, estamos también invitándoles, como Yacine lo acaba de decir, los miércoles. Y yo quisiera hacerles una invitación a aquellos que no están en grupos pequeños durante la semana, grupos de edificación que llamamos células. Si quieren y están interesados en el tema de profecía o escatología, que en este tiempo, pues obviamente vale la pena revisar y estar analizando cuáles son los acontecimientos que estamos viviendo y cómo encajan dentro del panorama profético que la Biblia plantea. No estamos haciendo ningún tipo de especulación, solamente estamos revisando lo que la Biblia dice y cómo algunos acontecimientos van encajándose, para también darle equilibrio un poco a tanta información que está llegando constante y continuamente. Lo que nosotros tenemos como palabra más segura con respecto a la profecía siempre será la Biblia. Así que en el chat o en este momento usted a través del chat de nuestra reunión, en el chat de la iglesia o a través del chat de la reunión, usted nos coloca su nombre y yo estoy interesado y le estaremos contactando para mirar efectivamente los horarios que sean más convenientes para este tipo de estudios. Siempre estamos centrados en poder capacitarnos constante y continuamente para vivir conforme al propósito de Dios. También nos hemos estado comunicando con personas que se han conectado durante este tiempo en esta plataforma, que no las conocíamos, y pues bueno, les damos la bienvenida a todos y cada uno. Con algunos ya nos hemos estado hablando, con otros de pronto por la dificultad que hemos tenido de identificar el nombre, no hemos podido hacerlo, pero nuestro interés es que no solamente usted asista a nuestra reunión virtual, sino también poderle brindar cualquier tipo de apoyo, de ayuda, de respaldo durante este tiempo. Así que sintámonos todos en familia. Bienvenidos. Vamos a ir al libro de Isaías. Cojamos nuestra Biblia en el día de hoy y vamos al libro de Isaías. Si usted me acompaña, Isaías en el capítulo 53 y 54. Bueno, nuestros sábados siempre son sábados de celebración, acción de gracias por lo que durante la semana Dios nos ha dado, pero también sábados donde recibimos de alguna manera la inspiración, la motivación para que cada día podamos estar efectivamente conectados con el momento, el tiempo y el procedimiento de Dios para nosotros. Si usted ya está en Isaías, en el capítulo 53 y 54, Isaías más o menos corresponde en tiempo al año 740, 700 antes de Cristo. Recuerde que cuando se hable siempre de antes de Cristo, vamos en un proceso de disminución. O sea, de 740 a 700 más o menos fue el ministerio de Isaías. Hace 8 días estuvimos mencionando a Jeremías y Jeremías es 100 años después. Así que vamos hablando en la medida de antes de Cristo, disminuyendo los años. Y después de Cristo, como usted ve, estamos aumentando los años. Entonces, nos referimos al año 700, 740 antes de Cristo. Fue un profeta para Israel en la época que Israel estaba dividido, para Israel en la parte norte, en la parte sur de Israel, cuya capital era Jerusalén, mientras Jeremías estaba a la parte norte, en lo que se llama Judá. Isaías estaba en la parte del sur, con lo que es Israel y la capital Jerusalén. Como lo hemos estado hablando, y bueno, esto es para ambientar un poco nuestro estudio conforme a la Biblia, para conocer un poco el contexto. Usted sabe que ese reino del norte, Israel,
ese reino del norte, Judá, con la capital Samaria, fueron cautivos a Babilonia. Y este reino del sur, con capital en Jerusalén, fueron cautivos a Siria. Así que de alguna manera tengamos en cuenta esas dos situaciones, porque los profetas de esa época estuvieron hablando precisamente antes del exilio, se llaman profetas del preexilio. Pero también algunos de ellos, como en el caso de Jeremías, en el caso de Isaías, estuvieron presentes durante el exilio. Y eso implica que advirtieron acerca de lo que vendría, pero también luego, durante el tiempo difícil, estuvieron consolando al pueblo y dándole esperanza acerca de las promesas que Dios en el futuro haría. En el caso específico de Isaías, se le conoce también como el profeta evangélico. Recuerdan que Jeremías decíamos el profeta llorón porque le tocó la parte de pronto más difícil. Cada vez que hablaba lo echaban a la cárcel, lo perseguían. Isaías se conoce como el profeta evangélico en el sentido de que es el profeta del Antiguo Testamento que más mencionase acerca de Cristo como Mesías. Así que muchas referencias en el Nuevo Testamento se toman del libro de Isaías, porque es muy profético con respecto a Jesús como Mesías. Entonces así se le conoce, también se le conoce como el quinto evangelio en el sentido de que habla mucho de Jesús, obviamente en profecía. ¿Cuáles profecías conocemos de Isaías con respecto a Jesús? Por ejemplo, él habló de que Jesús nacería de una virgen y su nombre sería llamado Emanuel, que significa o traduce Dios con nosotros. Y eso lo encontramos igualmente en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así, Isaías profetizó de Jesús en estos capítulos 53 y 54 de los que vamos a estar revisando. Muy bien, finalmente la vida de Isaías termina como la de muchos profetas en la antigüedad. Muchos profetas fueron perseguidos porque obviamente al pueblo no le gustaba la advertencia que se le hacía. En el caso específico, la tradición judía dice que Isaías murió como mártir en mano del rey Manasés, que fue uno de los reyes de este sector de Israel, el reino del sur, y que murió aserrado. Así que puede ser de aquellos que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que fueron perseguidos a espada, pero también habla de algunos que fueron aserrados. Posiblemente se esté haciendo mención y referencia a Isaías. Para que usted entienda que la época del Antiguo Testamento también era una época compleja, tenía sus características difíciles, y mucho más para aquellos profetas que les correspondía advertir a Israel acerca de las situaciones difíciles que vendrían por su desobediencia, por apartarse de Dios. Normalmente la gente quiere oír mensajes que sean halagadores, mensajes que les den alguna promesa de que les va a ir bien. Pero si estamos haciendo las cosas mal, pues no nos podemos quedar callados diciendo, sigámoslo haciendo y nos va a ir bien. No, tenemos que hacer las cosas bien para que nos vaya bien. Y para poder entender qué es lo malo que estamos haciendo, no es necesario que alguien nos haga caer en cuenta. Porque a veces el mayor problema nuestro es que no somos conscientes de los errores que estamos cometiendo. Pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y resulta que una de las razones de la Biblia es corregirnos, pero instruyéndonos. Y eso quiere decir que nos llama la atención, pero también nos dice qué debemos hacer para corregir los malos caminos y poder andar en los caminos que Dios espera. Así que con esta introducción del libro de Jeremías, nos vamos al capítulo inicialmente, el capítulo 53, porque vuelvo a insistir, tenemos que estudiar la Biblia dentro de su contexto y su momento. Isaías le está hablando a Israel y le está hablando acerca de la cautividad. Luego le tiene que animar y le tiene que motivar ya en la cautividad para que estén preparados para cuando Dios vuelva otra vez a recuperar la nación de Israel y llevarles a ella. Muy bien, el capítulo 53 y el 54 se relacionan mucho. Los estudiosos de la Biblia dicen que el 53 y el 54 son pasajes específicamente sobre Israel. Primero, el 53 es un pasaje donde se habla del sufrimiento y el 54 es un pasaje donde se habla de el momento de la reconciliación o el momento de la restauración. Y bueno, sí, dentro del contexto del profeta Jeremías eran las dos cosas. Uno era el proceso del sufrimiento por la desobediencia de ir en cautividad, pero también Dios, en medio de la cautividad,
les consoló y les preparó para cuando salieran de ella. Recuerde que la cautividad en Babilonia demoró 70 años. Y eso quiere decir que 70 años fue una generación casi que estuvo en cautividad. Y una generación, imagine que pasaran 70 años y uno en cautividad, de alguna forma puede perder su identidad, puede perder sus nexos de conexión cultural, pueden perder sus nexos de conexión con su propia tierra. Están en Babilonia, al norte. Y lo que Dios hace a través de los profetas es mantenerles a ellos conectados con las promesas que Dios les había dado. Porque si hay un mensaje en medio tanto de la advertencia como de la consolación, es el mensaje del amor inquebrantable de Dios. Dios nos ama a nosotros a pesar de. Esto no quiere decir que como buen padre no tenga que corregirnos y disciplinarnos y llevarnos a ser conscientes de nuestros errores. Pero nunca la acción de Dios es para dañarnos o afectarnos. Siempre Dios, cuando nos llama la atención, cuando nos advierte o cuando tiene que disciplinarnos, lo hace para llevarnos a que experimentemos lo que Él en bendición ha preparado. Así que como la Biblia nos enseña, ¿no? Que de alguna manera tenemos que aprender a gozarnos aún en las disciplinas de Dios, sabiendo que ella dura corto tiempo, pero su resultado, su fruto es apacible en justicia. Así que dentro de esta expectativa, el capítulo 53 es el momento doloroso, el 54 es el momento glorioso. Obviamente entre uno y otro podemos hablar de años, porque el sufrimiento demoró 70 años. Y la consolación luego de Dios a Israel, la restauración de Dios a Israel fue después de esos 70 años. Ahora, no esperamos que dure tanto tiempo una situación compleja, difícil, de corrección o disciplina para nosotros. A veces Dios ha tenido que meternos en esos procesos, pero que cualquiera de nosotros tenga que decir, no, es que Dios me ha metido 70 años en un proceso de corrección, no lo creo. Bueno, ahí como dice el dicho y nosotros aplicamos, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Dios nos ha disciplinado, pero ha tenido mucha misericordia. Aún este tiempo, miren, ya casi 2 meses que hemos estado en un proceso de aislamiento relacional, que de alguna forma también nos ha llevado a hacer procesos de reflexión, corrección de situaciones que necesitamos cambiar, pero sabemos que este tiempo va a terminar. En la reunión del miércoles de esta semana nos decía Liliana que toda crisis obviamente tiene un final. Toda situación de crisis siempre va a tener un final. Así que sabemos que esta situación difícil va a terminar. Ya para algunos ha comenzado un proceso lento, paulatino, de recuperación. Va a ser paulatino en el sentido de que vamos poco a poco recuperándonos. Pero llegará el momento en que todos volvamos a la actividad que antes teníamos, solo que con la diferencia de las lecciones que hemos aprendido. Porque si no, efectivamente hubiésemos perdido el año. Ahora, eso con respecto al contexto de estos capítulos 53 y 54. Pero específicamente el capítulo 53, recuerde que Isaías es uno de los que más menciona al Mesías que vendrá. Es el capítulo 53, es uno de los capítulos más importantes con respecto a profecía que tenía que ver con Israel en el corto plazo y tenía que ver con Jesús como Mesías a largo plazo. Por eso mi invitación, y si usted quiere participar, es que simplemente nos comunique que quiere hacerlo, estudiar un poco acerca de la profecía, porque la profecía nos permite a nosotros saber a corto y a largo plazo qué podemos esperar. Y cuando uno sabe qué puede venir, uno se prepara para ello. Dependiendo de a dónde van a ser sus vacaciones, usted prepara su maleta. Entonces, igual, si nosotros sabemos hacia dónde vamos, igualmente vamos a preparar de la manera adecuada nuestro equipaje para poder vivir dentro de un proceso de bendición. Veamos el capítulo 53 inicialmente. Nuestro estudio va a estar básicamente en el 54, pero veamos el 53 para recrear un poco lo que tiene que ver con la profecía de Jesús como Mesías. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ya a partir de esta porción empezamos a ver que estos versículos, aunque tienen que ver con el dolor que sufre Israel en su cautividad, son muy específicos con respecto al Mesías en el futuro.
Mire que dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Luego en el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue él menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire que toda esta porción inicial del capítulo 53, aunque habla del dolor y el sufrimiento, y posiblemente dolor y sufrimiento que vivió Israel durante esa época de cautividad, es muy específico acerca de quién está allí siendo referenciado. Y es efectivamente Jesús, el que iba a morir por nuestros pecados. Israel no murió por nuestros pecados. Hubo alguien que fue a la cruz siendo inocente y murió por nosotros allí. Así que estamos hablando 700 años antes de que Jesús llegara. Y está hablando el profeta Isaías de la profecía que se va a cumplir 700 años después. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque usted puede considerar el valor profético que tiene la Biblia. ¿Quién puede de alguna manera tan específica vaticinar, proyectar en el futuro lo que va a suceder 700 años después? Bueno, aquí tenemos a uno de esos profetas, el profeta Isaías. Sigamos en el 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, común para Israel en su momento, común para nosotros. Muchas veces nosotros actuamos como mejor nos parece y nos descarriamos del camino. Dice el versículo 6 al final, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una de las características fundamentales de Jesús fue su mansedumbre ante la muerte. No que estuviese ni sometido ni subyugado. Es su mansedumbre, la actitud que él asumió de no dar respuesta a las agresiones, de no contestar conforme estaba siendo atacado. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que ir a la cruz para morir y darnos a nosotros la opción de la sanidad, de la vida eterna. Y por eso enmudeció, no abrió su boca. Eso no quiere decir que estaba derrotado, simplemente asumió, como uno normalmente lo debe hacer, cuando es la voluntad de Dios, con valentía, cada circunstancia que tiene que atravesar. En el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Usted sabe que características específicas como estas no se pueden repetir tan seguido. Que hubiese muerto entre ladrones y hubiese sido enterrado entre ricos. Y ahí está escrito. Y efectivamente a Jesús murió entre dos ladrones, y cuando lo fueron a sepultar, lo sepultaron en un sepulcro de un hombre rico llamado José de Arimatea. Así que encontramos una profecía cumplida específicamente. Versículo 10. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré la parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo pienso que este pasaje de Isaías 53 es uno de los pasajes que uno tendría que leer y tener muy presente. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, un hombre que venía de Etiopía, que era funcionario de la reina Candace, era seguramente el ministro de Hacienda, había subido a Jerusalén a adorar, y de regreso iba leyendo este capítulo de Isaías. Y cuando él iba leyendo, dice que leía pero no entendía. Hasta que vino Felipe, que el Señor lo llevó hasta ese lugar y le empezó a hablar de quién se trataba, de quién hablaba ese pasaje. Y fue cuando el famoso etíope se convierte y se hace bautizar, y seguramente es uno de los promotores del evangelio en Etiopía, en África, en el sur de África. Así que
De alguna forma, este capítulo es muy importante, sobre todo aún para el pueblo de Israel, porque este capítulo de uno de sus profetas habla del Mesías que hasta ahora, hasta este momento, para gran parte del pueblo de Israel todavía no es reconocido como tal. Para nosotros sí. Entonces, aunque es un capítulo de sufrimiento, que puede ver con Israel cuando va a la cautividad, el sufrimiento que ellos experimentan, es un capítulo, ante todo, profético del Mesías. En estos estudios que haremos de escatología y de profecía, este será uno de los pasajes que miraremos para ver cómo se cumple la profecía en el tiempo. Muy bien, hice la lectura para que al menos usted tenga en alguna oportunidad como estas, escuchar lo que se dice de Jesús 700 años antes de que sucedieran las cosas. Pero también para que usted vea el dolor y el sufrimiento. Y nosotros a veces nos quejamos de lo que vivimos. Nosotros a veces en este tiempo, que no es que hayamos padecido, nos quejamos. Porque el aislamiento, porque la falta de oportunidad para salir, para visitarnos, la falta de oportunidad de pronto para ir a ver a nuestra familia y de pronto otras actividades a las que estamos acostumbrados, gimnasio, algunas personas de pronto hacer deporte en el campo, tantas cosas que no hemos podido hacer y que efectivamente no queremos decir que entonces no nos sentimos divinamente, no, nos sentimos incómodos porque no podemos hacer lo que normalmente haríamos. Pero este no es un padecimiento. Por eso hemos optado, no porque nos aíslen de forma obligatoria, sino que hemos tomado la decisión de mantenernos en este tiempo, en este proceso de aislamiento relacional, para ayudarnos mutuamente a que dure lo menos posible y que tenga el menor impacto posible. De tal forma que en poco tiempo volvamos a salir con lecciones muy bien aprendidas y para tener una experiencia de vida mejor que la que traíamos. Así que si usted habla de padecimiento, lea el capítulo 53. No hay comparación. Usted está viviendo una buena vida y usted tiene que ser una persona agradecida. Sabemos aún que hay personas que tienen afectaciones de salud y afectaciones que requieren tratamientos intensivos. Pero aún ese sufrimiento, créame, que no es tal como el que se describe en Isaías 53. Es que sobre Jesús estuvo todo el precio de nuestro rescate. Y eso quiere decir que pagó por todos los pecados, llevándolos en él mismo, siendo inocente. Y el sufrimiento que él experimentó tuvo que ser máximo. Bueno, ese capítulo 53 es de sufrimiento. Ahora, metámonos el capítulo que vamos a revisar. 54. Es el capítulo de la restauración. Es el capítulo de la alegría. Mire cómo comienza el capítulo 54 en el versículo 1. Regocíjate. Parecieran ser la moneda vista por las dos caras. Ya hemos visto la primera cara, que es el dolor. Ahora estamos viendo la otra cara, que es el del regocijo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Bueno, esto tiene que ver con Israel. Pero recuerde que es la Israel que está cautiva, es la Israel que está subyugada, es la Israel que está padeciendo. Le está diciendo el profeta lo que va a suceder más adelante. De pronto es el mensaje que en este tiempo hemos querido compartir también con ustedes. Es un tiempo de el mensaje, decirles, sí, no es fácil la situación, no es cómoda. De pronto algunos de ustedes han tenido una mayor afectación desde el punto de vista laboral y eso tiene una repercusión económica. Pero le quiero decir que este corto tiempo difícil que estamos atravesando va a terminar y que luego de él usted recuperará no solamente la movilidad, no solamente la oportunidad de trabajar, no solamente la productividad, sino que usted podrá recuperar la alegría y ojalá que usted la disfrute, como dice aquí, levantando canción, dando voces de júbilo. Hace 8 días les decíamos que una vez que termine todo esto, nuestra primera reunión que hagamos presencial será de celebración y estaremos muy alegres de podernos volver a ver. Y seguramente dentro de los cuidados que en ese momento haya, podemos estrechar otra vez nuestras manos, podernos darnos ese abrazo que tanto extrañamos de este tiempo. Muy bien, ese es el sentido del capítulo 54. Es un sentido de alegría, de gozo. Pero ¿de quién habla? Dice la estéril, oh estéril.
regocíjate. Claro, durante algún tiempo, una generación, Israel estuvo cautiva. Y de alguna manera, esta cautividad se ve aquí como la esterilidad. De pronto, si lo usamos en comparación al momento presente, la falta de productividad, ¿cómo la podemos llamar? Esterilidad. Normalmente cuando hemos podido salir, trabajar, visitar nuestros clientes, llevar a cabo nuestros proyectos, cumplir nuestro emprendimiento, podemos decir es productivo. Pero cuando no podemos hacer eso, ¿qué decimos? Es estéril. No podemos dar a luz. No tenemos la oportunidad, la que no daba luz. Hay muchas cosas que en este momento están en stand-by. Y por eso hemos hablado durante toda esta semana, hemos estado hablando, tenga paciencia. Esta mañana hablamos de la paciencia y que con la paciencia vamos a heredar las promesas. Y eso implica que de alguna forma vayamos de forma medida, pero segura hacia el futuro. No quiere decir que nos releguemos, ni tampoco que nos apresuremos. Vayamos en la medida en que se van dando las oportunidades. Si usted ya la ha tenido, le damos gracias a Dios. Yo he hablado con algunos de ustedes que ya han tenido la oportunidad de reiniciar sus actividades, con todos los protocolos que se requiere, con todos los cuidados, las distancias, todo, pero ya están iniciando. Otros la van a iniciar. En este momento puede que todavía usted no haya comenzado. Tranquilo, tranquila. Usted lo ve como un tiempo de esterilidad, pero Dios le dice tranquila o estéril, la que no daba luz. Y luego dice, levanta canción y da voces, la que nunca estuvo de parto, la que estuvo desamparada. Entonces estamos hablando de una condición que en la Biblia es muy particular. La esterilidad siempre se vio en el Antiguo Testamento, al menos se vio como una falta de bendición. La persona que no podía concebir, en el caso de las mujeres específicamente, era estéril, se le consideraba como si no hubiese tenido el favor de Dios sobre su vida. Y resulta que aquellas que de alguna manera socialmente fueron excluidas, porque supuestamente el favor de Dios no estaba con ellas, porque eran estériles, tuvieron las más grandes bendiciones, porque Dios se glorificó en su esterilidad. Tome en cuenta algunas de ellas. Por ejemplo, Ana, la mamá de Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, era estéril. ¿Recuerda que ella oraba a Dios y le pedía que le diese al menos un hijo? Bueno, Samuel fue respuesta a esa oración. Estamos hablando de Abraham y su esposa Sara, que fue estéril. Y Dios le dio a Sara la promesa de que tendrían un hijo llamado Isaac, que es el hijo de la promesa. Y podíamos hablar de la mamá de Sansón. Y podíamos hablar en el Nuevo Testamento de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Así que en la Biblia, este contexto de esterilidad que muchos considerarían como de vergüenza, de oprobio, de pronto de disciplina o castigo de Dios sobre sus vidas, fue el mejor momento porque Dios se glorificó donde humanamente era imposible. Y esto es lo que de alguna manera la fe en Dios nos permite a nosotros tener claro, que si fuera fácil para todos, no habría razón de decir que ahí intervino Dios. Simplemente cada uno hizo lo que tenía que hacer y los resultados, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, es que nos va bien. Pero cuando no podemos ni siquiera obrar y actuar, y todo se viene acumulando, sus compromisos adquiridos, sus deudas, tantas cosas que se vienen acumulando, y de pronto Dios interviene en medio de todo eso con provisiones que son sobrenaturales. De alguna manera Dios se encarga de proveerle a usted. Entonces usted no puede decir que eso fue común y corriente, que eso no fue fruto de su trabajo, que no fue fruto de su esfuerzo. Usted tendrá que reconocer que fue un milagro. Y de eso estamos hablando. La que era estéril, alégrese y gócese, porque va a haber milagros de Dios en su vida. Por eso el cristiano ve las cosas de una forma diferente. No es que vea cosas diferentes. Vemos las mismas cosas que ve todo el mundo. Vemos los mismos problemas. Vemos las mismas situaciones complejas a nivel de gobierno. Vemos las mismas situaciones sociales de indisciplina. Vemos las mismas cosas, pero no las leemos de la misma manera. No las interpretamos de la misma manera. En lo que muchos ven problema, nosotros vemos oportunidad. En lo que muchos ven deficiencia, nosotros vemos una opción. En lo que nosotros no vemos posibilidad, humanamente hablando, vemos milagros. Esa es la diferencia. Por eso este capítulo 54, estando aún en cautividad, es tan glorioso porque nos permite ver lo que viene después de estos tiempos difíciles.
Y no estamos hablando de 70 años, estamos hablando de 2 meses que se puede prolongar a 3 o 4. Pero una vez salgamos, salgamos con esta actitud de que lo que pudo haber sido la pérdida se convirtió en ganancia. Lo que pudo haber sido para nosotros un momento de estrechez, de limitación, se convirtió en abundancia. Porque Dios es el que hace cosas milagrosas. Bueno, usted sabe que no siempre leo los versículos de los capítulos en orden y excúseme por eso. Trato de que lo que nos quiso comunicar el Espíritu Santo a través de estos autores podamos entenderlo de la forma más sencilla y más práctica posible. Por eso voy a pasar del versículo 1 ahora, voy a ir al versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Obviamente estamos viendo el tiempo difícil, el de la esterilidad. Y seguramente si usted dice, no, yo confío en que Dios nos va a sacar y nos va a sacar adelante. Sí, pero usted no está produciendo. Es que yo confío en Dios, no en mi productividad, no en mi capacidad. Yo confío en Dios. En este momento Dios me dice, esté quieto y conozca que yo soy Dios. Yo estoy quieto. Quieto en el sentido de que no puedo salir, pero no estoy quieto en el sentido de todo lo que me estoy implementando, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy recibiendo, lo que estoy corrigiendo para cuando salga. Pero en ese momento no puedo hacer todo lo que normalmente hacía. A muchos de ustedes no se les puede visitar, ustedes no pueden llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque en este momento no lo podemos hacer. Pero aquí estamos. Estamos preparándonos, motivándonos, animándonos, equipándonos para cuando salgamos. Estas semanas que han pasado han sido de mucha bendición para nosotros en el sentido de equiparnos. No seremos afrentados, no tendremos vergüenza, no tendremos confusión. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar a salir adelante. Y de pronto será la oportunidad para que muchos que han tenido dificultad para confiar en Dios como usted lo ha hecho, le digan, ¿sabe qué? Yo quiero aprender a tener esa fe que usted tiene. Que no depende de las circunstancias. Es una fe que está por encima de las circunstancias. Sí, así es. Porque nosotros no confiamos en lo que vemos, sino en lo que no vemos. A Dios no lo hemos visto, pero creemos profundamente en Él. No como quisiéramos, pero hemos tenido un desarrollo de nuestra fe que nos permite confiar no en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Ayer las mujeres tuvieron una excelente reunión. Y parte de lo que ayer se decía es que normalmente nuestros ojos tienen que estar puestos es arriba, no aquí. Cuando estamos mirando lo que nos rodea, encontramos mucha limitación. Pero cuando alzamos nuestros ojos, se expande nuestra visión. Cuando nosotros miramos como Dios mira las cosas, vemos las cosas de una forma muy diferente a como las ve aquel que solamente ve lo que le rodea. Por eso la invitación de Dios siempre es levanta tus ojos. Y le decía la semana pasada, cuando uno levanta los ojos tiene que inmediatamente enderezar su columna. Para poder levantar su cara, usted tiene que enderezar su columna. Usted no puede seguir caminando torcido en esta vida, encorvado, mirando hacia el piso, lamentándose por las cosas. Levante sus ojos al cielo, enderece su columna, saque pecho, camine firme y sólido porque lo que viene es increíble. Aquí se le está hablando de pronto también a Israel cuando dice la vergüenza de tu juventud. Algunos estudiosos en la Biblia dicen que esta vergüenza de la juventud se refería a esos 40 años en el desierto. El pueblo apenas salía de Egipto, estaba comenzando este nuevo comenzar, este nuevo arrancar, este nuevo vivir con Dios. Y bueno, hubo muchas cosas en los 40 años del desierto que no fueron las más agradables, las de mejor recordación. Pero nos acordaremos de ellas como algo de la juventud, ya pasó. Eso no es parte de mi presente, eso fue parte de mi pasado. Y de la viudez. Y los estudiosos dicen que esta referencia de la viudez puede ser el tiempo de la cautividad. Porque Israel no tuvo un solo momento difícil, hubo muchos. Pero en los unos o en los otros, Dios estuvo presente. Seguramente usted no ha tenido solamente este tiempo difícil. Este tiene la característica que nos es común a todos. Pero seguramente usted ha pasado por quebrantos de salud, relacionales, situaciones económicas apremiantes, fracasos empresariales. No ha sido la primera vez. Y si usted mira hacia atrás, usted de ahí salió. Ellos salieron del desierto, entraron a la tierra prometida. Ahora irían a cautividad, pero regresarían nuevamente a esa tierra prometida de Dios, porque Dios les ama y es fiel a sus promesas. Entonces, de alguna manera, la visión, cómo nosotros mantenemos la visión en nuestras vidas.
cómo mantenemos nuestro enfoque en la vida. No es como lo hace todo el mundo, mirando simplemente los índices económicos, los movimientos políticos, las disposiciones gubernamentales, las situaciones de salubridad. Nosotros tenemos todo eso en cuenta, pero nuestra confianza está puesta más allá. Quiero leer un versículo de Jeremías 18 que hace una semana miramos. Dice, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como el viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Este pasaje hablaba de ese tiempo de la cautividad. En el caso de Jeremías, con Judá, en el caso de Isaías, con Israel. Y esta expresión me llamó tanto la atención cuando la leí, que Dios le daría las espaldas en lugar de darle la cara. Nosotros hablamos de buscar el rostro de Dios, porque uno sabe que si uno encuentra el rostro de Dios, Dios lo ve a uno, uno encuentra en su mirada el consuelo, el aliento, la fortaleza. Pero si Dios le da la espalda a uno, y este era un tiempo donde ellos estaban experimentando eso, Dios les dio la espalda. Porque habiéndolos podido librar de tanto de Asiria como de Babilonia, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque se los había advertido. Eso es como decíamos, la disciplina para un hijo. Si usted le advierte a un hijo de su comportamiento que no es el adecuado, de una disciplina que recibirá si no hace lo que tiene que hacer, pues el momento de la disciplina para él no es agradable. Pero usted no la puede quitar. Usted podría decir, está bien, no la voy a aplicar. Y le estaría haciendo un mal a su hijo. Porque su hijo podría seguir en esas malas conductas, comportamientos, actitudes y asegurarlas, garantizarlas que en el futuro más fuerte van a ser. Pero cuando uno es corregido, uno inmediatamente reflexiona, piensa y la próxima vez, antes de actuar, seguramente va a considerar. Por eso no quite la disciplina, Dios no la quitó, pero le está diciendo en medio de la disciplina que le sigue amando y que sus promesas siguen estando con ellos. Por un tiempo les dio la espalda, pero luego los volvió a recoger. Y esto es importante para nosotros. Hay momentos en que uno se siente como si Dios le hubiese dado la espalda. De pronto este sea su tiempo de eso. Como que Dios, en lugar de decir aquí estoy, me está ignorando. Tranquilo, tranquila. La ira del Señor dura corto tiempo. Su misericordia es muy grande. En cualquier momento Él volverá y le mostrará su rostro y le restaurará. Para Él no es difícil. Esta mañana hablábamos en nuestro tiempo de reflexión de que Dios puede hacer las cosas en un instante. Lo que nosotros pensaríamos, ¿cómo nos vamos a recuperar de esta situación? Y usted de pronto está haciendo cálculos económicos y usted está viendo que de alguna manera su patrimonio se vio afectado tremendamente. Lo que le costó años levantar se vio afectado y usted lo está escuchando todos los días. Pero estoy hablando de usted, de pronto lo suyo. Empresas que están diciendo, mire, es que esto nos costó trabajo levantarlo y lo estamos perdiendo en poco tiempo. Pero la Biblia dice que Dios, al que confía en Él, en un instante le puede recuperar todo lo que perdió. Lo que a nosotros nos tomó años, para Dios solamente es una orden. Y muchas veces lo hemos dicho, una palabra tuya bastará. Sí, una palabra de Dios basta. Con que Dios quiera restaurarte, con una sola palabra te restaura. No tendrías que pasar mucho tiempo en ello. Pero bueno, aquí está el Señor hablándonos de que nos volverá otra vez a traer. Vuélvase usted, por favor, entonces al capítulo 54 del libro de Isaías, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra, será llamado. ¿Cuál es la razón que tengamos seguridad de que salimos de esta situación? La única que tenemos es quién está con nosotros y de quién nosotros dependemos. Seguramente ustedes, mujeres que están casadas, con esos varones que conozco que son extraordinarios, ustedes tienen mucha confianza en ellos. Sus maridos, esposos, no son perfectos, pero son hombres comprometidos con su responsabilidad, por usted, esposa, y por los hijos que Dios les ha dado. Y seguramente ellos hacen lo mejor que pueden y se esfuerzan teniendo errores y equivocaciones, pero seguramente se hace lo posible y lo imposible humanamente para llevarle a nuestra casa la seguridad, la confianza, la tranquilidad
de saber que ahí hay un hombre que responde por las cosas. Dele gracias a Dios. Y si tiene a su esposo ahí cerquita, pues aproveche y désle su beso. En cuarentena, pues déselo, porque de pronto hasta eso nos limitamos en este tiempo. Yo le estoy viendo y usted se está acercando, pero no le está dando el beso. Déselo. Porque es un momento de reconocimiento. Es un momento de decir, ¿sabes qué? Gracias porque estás aquí. ¿Cuántos esposos abandonaron a sus esposas? Y pregúnteles lo que eso significa para ellas. No porque la mujer no pueda pervivir. Ayer fue el tema que estudiamos con las mujeres. Las mujeres pueden pervivir, se pueden levantar y pueden ser fuertes, pero ¿cuánta falta le hace a aquella mujer casada cuando su esposo dijo, me voy, te abandono? ¿Sabe por qué? Porque la seguridad que tenemos hacia el futuro está en este versículo. Soy tu marido, soy tu hacedor, soy tu redentor, soy el Santo de Israel, soy el Dios de toda la tierra. Mire, mire todo lo que le dice Dios a su pueblo para que sienta confianza en él. Soy todo su hacedor por derecho. Dios nos hizo por derecho. Solamente por eso, porque soy de su propiedad, soy de su autoría, Dios me hizo. Pero no solamente por eso, sino porque se comprometió conmigo, tu marido. Dios no tiene un relacionamiento con nosotros como muchas veces nosotros lo hacemos. Yo te voy a ayudar en lo que pueda. No, Dios no dice eso. Yo respondo por ti como si fuera tu esposo, tu marido. Y creo que Él sí no tiene ningún error, ninguna equivocación. Él es perfecto como esposo. El Dios de los ejércitos, imagínense el nombre que eso significa. El Dios de los ejércitos. ¿Qué ejército se ha podido sostener cuando Dios organiza su ejército para marchar en guerra? Los grandes ejércitos, lean las historias del Antiguo Testamento. ¿Cuál de estos ejércitos, por grande que fuera, numeroso, que sobrepasaba a Israel en número, en poder, en capacidad, cuál de esos, cuando Dios soltaba sus ejércitos, podía sostenerse? Ninguno. El Redentor no solamente fue el que nos hizo hacedor, sino el Redentor quiere decir que aquel que a pesar de que nos había hecho y nosotros le dimos la espalda y nos fuimos y nos metimos en un mercado de esclavos, fue y nos compró por precio, nos redimió. La palabra redimir es pagar un precio para rescatar. Se usaba en la esclavitud. Se redimía un esclavo, se compraba un esclavo, se pagaba un precio para sacarlo de esa cautividad. Dios pagó un precio por nosotros muy alto y nos redimió. Él es el Dios de toda la tierra. Entonces, todos estos nombres en un solo versículo, lo que le están diciendo es de quién usted depende. Si usted considera cada una de estas expresiones que se habla de Dios, cada uno de esos nombres que se le da aquí, lo considera seria y cuidadosamente, tiene que haber paz en su corazón. Porque una esposa, cuando tiene un esposo que tiene todas estas garantías, que ella sabe que a su lado no le va a faltar ni provisión, ni protección, ni dirección, ni cuidado. Ella está tranquila. Y eso es lo que Dios espera que nosotros experimentemos. Tranquilidad, paz, sosiego en medio de la tormenta. Mire usted el versículo número 3, fruto de esta experiencia con Dios. El versículo 3 dice, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué es lo que me garantiza que yo me voy a extender a la mano derecha a la izquierda? Tómelo como, ¿qué me garantiza que yo, en lugar de mermarme hacia el futuro, voy a crecer hacia el futuro? Vengo de un tiempo difícil, pero yo no estoy saliendo como muchos están planeando hoy día. Yo salí quebrado. Yo no salí quebrado. En algunas áreas de mi vida salí reducido, pero no estoy quebrado. Y una vez que salga de esto, a pesar de la reducción que me ha tocado en este tiempo asumir, me extenderé a la derecha, me extenderé a la izquierda, habitaré las ciudades que estaban asoladas, retomaré lo que fue abandonado. Es una manera muy diferente de ver las cosas. Y esta es la ventaja que como cristianos nosotros tenemos. Porque usted lo está viendo en Isaías, y si quiere verlo en la práctica, ponga sus ojos en Israel de hoy, después de 70 años de cautividad, después de haber sido desolada, abatida, cuando regresaron,
en 50 años, Dios les había bendecido y los había colocado nuevamente donde deberían estar. Mire Israel de hoy. Nos están diciendo que uno de los más avanzados en todo este estudio de esta pandemia y de su solución es Israel. Se extiende a derecha, a izquierda. Bueno, si usted lo está viendo históricamente, lo está pudiendo comprobar históricamente, ¿por qué no lo puede creer personalmente? Porque a usted le cuesta trabajo que con ellos sí, pero conmigo no. Eso es un problema que a veces mentalmente tenemos. Y seguramente viene de nuestra formación de casa, que nos decían, sí, eso es bueno para todos los demás, pero para usted no. Y entonces nos fueron tarando, nos hicieron tarados. Todos los demás pueden, pero yo no. Todos los demás acceden, pero yo no. Todos los demás logran, pero yo no. Eso es mentira. Si usted es un hijo de Dios, usted se extiende a mano derecha, a mano izquierda, usted heredará naciones, usted tomará ciudades desoladas. Bueno, en el contexto del momento presente, no es que le ponga a decir ahora, vaya a ver qué pueblo está solo y llegue allá. No, no, perdón, va a recuperar todo lo que en este tiempo quedó solo, vacío, abandonado. Porque esa es la promesa de Dios para los que son suyos. Ese es nuestro futuro. Ahora, la pregunta es, si ese es nuestro futuro, ¿qué debemos hacer? Por eso nuestro tema del miércoles de esta semana, y les invito siempre a que si tienen la oportunidad ustedes lo estudien, es el desafío del cambio. Ese fue el tema de esta semana, desafío a cambiar. Y Liliana nos compartía de cómo prepararnos para efectivamente estos cambios que se están dando. Y el desafío de esta semana. Le invito esta semana en nuestro miércoles a las 6 de la tarde. Porque tiene que ver con pensar en propósitos para tener sentido de vida. Pero no es simplemente a ver cómo sobrevivimos. No, pervivir. Las mujeres ayer hablaron de pervivir. Pervivir no es sobrevivir. Es usar la adversidad para fortalecerse y construirse mejor de lo que era. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo. Ahora usted me dirá, pero ¿qué garantía hay? Pues ahí está escrita. Porque como yo soy tu esposo, tu hacedor, tu redentor, soy el Dios de los ejércitos, soy el Dios de los cielos y de la tierra, tú te extenderás. Ah, Señor, gracias. Puedo confiar en que me va a ir bien. Mis negocios van a funcionar. Mis actividades profesionales van a funcionar. Mis proyecciones van a funcionar. Sí, van a funcionar. Pero ¿qué vas a hacer ahora? Porque estamos hablando de lo que sucederá después. No sé si una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 5 meses. Eso va a suceder cuando a ti te llegue el momento de hacerlo. Pero mientras tanto, ¿qué tienes que hacer? Estar envidiando a los que ya salieron. Estar hablando mal del gobierno porque no se fijó en tu actividad profesional. Estás diciendo que es que a ti siempre lo malo, siempre vas a ser el último. No, 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 un momentico. Todo en su tiempo es perfecto cuando Dios está de por medio. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Mire el versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Bueno, lo he visto. Tengo 4 nietos, uno más en camino. Y cuando mis hijos se casaron, el lugar a donde fueron a vivir inicialmente, ¿cómo era? Suficiente para una pareja. Cuando llegó el primer hijo, tenemos que extender un poquito más porque necesitamos un cuarto adicional para el hijo. Llegó el segundo hijo, tenemos que ampliar un poco más. Y si llegan 3, 4, 5, 10, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacinarnos? No. Ensanchar, extender, ampliar. Mire cómo piensa la gente. Por eso hay muchos que están diciendo, yo tener un hijo. Si no tengo para mí, ¿qué me voy a poner a tener un hijo? Pues seguirá teniendo ni para usted si quiere. Pero cuando uno tiene un hijo, uno dice, llegó el momento de extender, llegó el momento de ampliar, llegó el momento de ir más lejos. Ahora, no me pongan como conejos en esta cuarentena a tener hijos, pero piense que cada situación de estas es una oportunidad para extendernos. Y hay que hacerlo ahora. Uno no espera que nazca el hijo para cambiarse de casa,
para tener la otra con el cuarto amplio. Uno procura que cuando ya llegue el hijo, la habitación esté preparada. Y eso es lo que está diciendo Dios. Extiende, construye, fortalece, amplía, porque va a llegar. Entonces no esperes que llegue, porque si llega y no estás preparado, ¿dónde vas a almacenar tanta bendición? 7 años de escasez vivió Egipto, pero habían construido silos, ciudades de almacenamiento durante 7 años de abundancia. Ellos se prepararon con tiempo y en la medida en que se prepararon, toda la bendición que vino fue almacenada y les sirvió para 7 años de escasez. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? Que tienes que extenderte. ¿En qué? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás aprendiendo? Este es un tiempo para eso. De pronto es una oportunidad para leer cosas que yo no he estudiado antes, para escuchar. Hay tantos tutores hoy día en YouTube que nos ayudan a aprender cosas que no sabemos. Hay gente, y yo les felicito a muchos de ustedes, que están empezando emprendimientos en los que nunca antes se habían metido, que vieron la oportunidad, la dirección hacia ese rumbo y salieron. Hoy estaba Angie en un programa de estos de Face, en una plataforma, compartiendo lo que ha venido haciendo, su cocina desde la casa. Eso es extenderse, eso es ampliar, es empezar a hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? De pronto usted se ha quedado, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Pues primero, póngase de rodillas y ore. Eso es lo primero. Porque de ahí empieza a venir todo lo demás viene ahí. Créame, le estoy diciendo con experiencia y causa. Uno se pone en oración al Señor diciendo al Señor, enséñame qué debo hacer. Y créame que empieza a fluir. Vienen ideas, usted escucha de personas y usted empieza como el alfarero con el barro a tratarlo, a tratarlo, a tratarlo hasta que le va dando la forma que usted sabe que es la dirección que Dios le está encaminando. Esto no es de un día para otro tampoco, recuerde. Nosotros queremos todo ya, rápido, instantáneo, ¿no? Por eso nos ha dado casi 2 meses. Y si usted comenzó desde el principio a hacer la cosa bien, seguramente en este momento ya lo lleva adelantado. Pero para el que no ha adelantado todavía, para el que no ha comenzado, aún hay tiempo. Entonces lo importante es comenzar. Así termina este capítulo diciendo, ensancha, prepara tus habitaciones, extiende, no seas escasa. La palabra escasa en otras versiones dice, no seas limitado. No te limites al momento, no te limites a las circunstancias, no te limites a las condiciones. Ensánchate, amplía, mira más allá, deja de hablar como muchas veces hablamos. Esto no se puede, esto es imposible. Este gobierno no ayuda. Todas las cosas son, no, tranquilo, tranquila. Deje que eso lo hagan otros. Usted hable como Dios dice. Estoy preparando mi carpa nueva. Estoy ampliando mi habitación. Estoy reforzando mis estacas. Estoy alargando mis cuerdas. Me estoy ampliando. Y seguramente vamos a experimentar esa gran bendición de Dios para nosotros. Fortalece en este tiempo. Vamos a escuchar una canción. Y mientras la escuchamos, antes de que finalmente oremos, reflexione en lo que usted ha podido tomar nota, en lo que usted ha escuchado. Reflexione un poco, porque esta canción nos tiene que ayudar a sintonizarnos. Ya usted ha escuchado lo que aquí hemos compartido. Ahora, escuche lo que Dios a usted tiene que decirle. Comience su periodo de oración mientras llega la canción. Respire, respire profundo. Es el momento de decantar. Han llegado muchas cosas a su mente. Es el momento de que empiecen a bajar a su corazón. Porque solamente las cosas que se vuelven convicción son las cosas que vamos a hacer. Las cosas que hemos escuchado, muchas de ellas las vamos a olvidar. Pero las cosas que bajan de nuestra mente a nuestro corazón son las cosas que vamos a experimentar. Ahí donde está, respire y dígale, Señor,
Este es mi día para escucharte. Este es el momento para recibir de ti. Escuche la canción y deje que Dios le hable a través de ella. Corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, Señor, porque sé que estás Así es, ore ahí donde está. Todo progreso tiene un proceso. Piensa en eso. Todo progreso tiene un proceso. Todo esto ha sido un proceso para el progreso. Lo que nos garantiza que es así es que el amor de Dios es inquebrantable y sus promesas son fieles siempre. En este tiempo Dios ha estado manifestándonos de su amor y cumpliendo sus promesas. Dios nos lleva de los tiempos de esterilidad como estos, en donde no hemos podido hacer muchas cosas, no hemos sido productivos, a un tiempo de multiplicación. Cuando usted lea Isaías 54, regocíjate, oh estéril, estos tiempos difíciles, regocíjate en ellos. No te quejes, no te lamentes. Regocíjate, porque esta esterilidad momentánea, Dios la va a transformar en multiplicación. ¿Por qué? ¿Qué nos garantiza que así va a ser? Porque Él es tu esposo, tu esposa. Él es tu hacedor, Él es tu redentor, Él es tu Dios, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos y de la tierra. ¿Quieres algo más? ¿De qué otra forma Dios tiene que decir quién es? Para que nosotros digamos, yo sé que esto es temporal y que Él como mi Dios, mi hacedor, mi redentor, como el poderoso en batalla, Él me sacará adelante con bendición. Y nada me hará falta, nada me hará falta. Este es un tiempo de preparación, ensancha. Esto no quiere decir que es el momento de la multiplicación, es un tiempo de la preparación para la multiplicación. Estás ensanchando tu tienda, estás ampliándote en el conocimiento, en la experiencia, en la habilidad, en la capacidad que necesitas, estás ampliando tus tiempos para buscar a Dios y su voluntad, estás fortaleciendo tus cualidades.
¿Estás cambiando tus hábitos que te han dañado, te han afectado? Todo eso es un tiempo de preparación, de ensanchar, de fortalecer, de alargar para que cuando llegue el momento estemos listos. Lo que nos puede tomar mucho tiempo a nosotros hacer o recuperar, para Dios un instante es suficiente. Así, Señor, que sé que estás obrando tu perfecta voluntad y que todos aquellos que en ti confían, todos aquellos que a ti miran, no serán avergonzados. La afrenta, la vergüenza del pasado quedará atrás. Ahora nos llamarán, como tu palabra misma lo expresa, bienaventurados son. Somos bienaventurados por tener el Dios que tenemos y por experimentar su cuidado personal y particular. Dios le bendiga a usted donde quiera que esté. Bendiga a su familia. Dios bendiga su mente, su corazón. Dios le permita experimentar que todas aquellas ideas que van tomando forma se puedan desarrollar y plasmar en proyectos que se vuelvan exitosos. Dios le permita a usted, si ha experimentado carga, si ha experimentado ansiedad, estrés, angustia, ser liberado de eso, ser liberada de eso, y le dé paz, tranquilidad a su corazón, confianza. Y empiece a mirar como Dios le decía a Israel en la cautividad, miren cuando ya estén otra vez en su tierra. Y empieza a mirar cuando usted otra vez esté en todas sus facultades laborales, de emprendimiento, con todas las garantías sociales de movilidad. Empieza a pensar en eso cuando usted esté allí. Y la experiencia alegre, de regocijo que va a tener al ver cómo se consolidan las cosas. Bueno, esto era lo que Dios quería para el pueblo de Israel a través de los profetas, que el pueblo no se quedara viendo el momento difícil, sino que pudiesen observar lo que venía y mientras tanto se prepararan. Sigamos en este proceso de prepararnos. Oramos porque Dios dé dirección para las medidas que se tienen que tomar, los protocolos a seguir, y que podamos recuperar todo aquello que este tiempo ha estado en quietud y en reposo, en preparación para cosechar. Dios a usted entonces coloque su mano en su vida y le guarde y le proteja, le guíe y le direccione en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.